Hola Diana, buen día. Diana, hola. ¿Se me escucha? ¿Bien? Hola. Repito. Lo que nosotros hicimos ayer fue conocer unos aspectos generales eh, de los términos, la importancia que tienen para que las partes en una operación internacional coordinen bien lo que corresponde a cada una y cómo liquidar el precio de una exportación o de una importación según el ICONTER. Eso lo vimos en términos generales, pero yo quiero eh, que al menos en una parte de la clase de hoy eh, precisemos un poco más algunas cosas. Voy a compartirles la pantalla y les voy a mostrar un material que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá. Sobre el tema del costeo. Es decir, cómo usar el e-commerce para costear una exportación o una importación. Esto es clave sobre todo para eh, las contadoras, ¿cierto? Em, Acá está, vamos a ver, aquí está. Bueno, yo les he estado comentando varias veces que hay algunas instituciones que prestan servicios a las operaciones internacionales en distintas formas. Sí, yo les había dicho que particularmente la Cámara de Comercio de Bogotá y otras juegan un papel importante en la formación de las personas que se mueven en el ámbito de las operaciones internacionales. Sin ellos y otros, no habría recurso humano capacitado para soportar ese tema. Y la Cámara de Comercio de Bogotá, yo estuve revisando hoy, tiene unos cursos online eh, abiertos todo el tiempo que les pueden servir a ustedes. En un momento dado, un curso de un mes sobre, por ejemplo, el costeo de una exportación les serviría tremendamente en el proceso que ustedes están llevando, o un curso sobre las herramientas básicas en el proceso de exportación o de importación. Entonces, la recomendación que les hago es no se queden, por favor, con este nivel de información. Procuren, eh, disculpe un momentico, nada más un momentico, por favor. Timbrándome ahí. Bueno, qué pena. Entonces, la invitación que les hago otra vez es a que no se queden con este nivel de información. Hay muchas ofertas de formación, repito, incluso gratuitas. Dios mío, incluso gratuitas. Esto que les voy a mostrar es un material que tiene la Cámara de Comercio, una guía práctica para costear una exportación o una importación. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? ¿Con qué se van a encontrar ustedes? Con que necesitan importar una herramienta, una maquinaria, un insumo. Pero ustedes necesitan, antes de tomar la decisión, hacer un costeo de lo que les implica comprar esa mercancía y traerla hasta el país. Sea que la reciban en la bodega del que les vende, en el puerto de salida del que les vende, en el puerto de destino o en el puerto de ustedes o en la bodega de ustedes. Eh,
Eso lo tienen que hacer con base en el ICONTERS. Entonces, presentarle a la persona que toma la decisión una matriz lo más organizada posible en donde le hagan ese costeo de acuerdo con el ICONTERS. En la exportación sucede lo mismo. Ustedes tienen un cliente en el exterior y requieren costear siempre de acuerdo con el ICONTERS. Ahí habría que, este material lo voy a colgar, no vamos a entrar en detalle. Bueno, podemos revisar algunos elementos. Nos dicen, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Bogotá le presenta a los empresarios una guía con los aspectos a tener presentes al momento de realizar el costeo de una exportación o una importación. Digamos también que para hacer ese costeo siempre se deben usar los ICONTERS. Es decir, usted no le puede decir a nadie cuánto le cuesta traer o llevar una mercancía si no lo hace en términos del ICONTERS. Si usted le dice a alguien esa mercancía se la pongo en su país en $2,000, pero no le dice cuál es el ICONTERS que se va a usar, pues digamos le está omitiendo el 50% de la información. Esos términos de negociación, ya lo habíamos visto ayer, son actualizados al 2020 y aplican de acuerdo con el modo de transporte, aplican de acuerdo con algunas características de las mercancías. Algunos aplican para todos los modos de transporte, etcétera, etcétera. Tienen distintas formas de clasificarse y definen 4 cosas, ya las habíamos visto: el punto de entrega, la transmisión del riesgo, los documentos con los que se deben entregar y el costo. Y lo primero que hay que hacer, voy a usar un gráfico que vi acá, es esto. Voy a minimizar esta pantalla para que nos deje verla mejor. ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener claro? Jennifer, Viviana, todas ustedes, que cuando yo voy a costear, tengo que tener en cuenta que en la distribución física de las mercancías, así se llama distribución física internacional de las mercancías, se conoce con la sigla DFI. Entendiéndose la distribución física, fíjense como su nombre lo dice, en mover físicamente la mercancía en un trayecto internacional. Desde la bodega del que vende hasta la bodega del que compra. Eso es DFI. Todo lo que yo tengo que hacer para físicamente trasladar la mercancía desde el punto de inicio, que es en el país del vendedor, hasta el punto de destino, que es en el país del comprador. En ese, digamos, proceso, se recomienda identificar 3 trayectos. 3 trayectos. El primer trayecto entre la bodega del vendedor y el puerto de salida del país del vendedor. Aquí ustedes lo alcanzan a ver. Les estoy mostrando aquí, no sé si ven mi cursor. Este es el primer trayecto. Trayecto número 1. Bodega de el vendedor, puerto de salida del vendedor. Entonces decimos que la distribución física de la mercancía arranca desde el país del que vende y termina hasta el país del que compra, ¿cierto?
Estamos diciendo que esa distribución física tiene un conjunto de costos, es decir, para yo mover la mercancía en este trayecto, tengo que incurrir en una serie de costos. Bodegaje, transporte interno, seguro, ¿cierto? Entonces me recomiendan que para efectos de organización divida todo el trayecto o toda la ruta o toda la distribución en 3 trayectos. El primero lo acabé de mencionar. Bodega del que vende, puerto o aeropuerto de salida del que vende. Trayecto número 2. Puerto o aeropuerto de salida del que vende, puerto o aeropuerto de salida del que compra. Es lo que se conoce como el tránsito internacional, mira. ¿Sí? Trayecto 2, tránsito internacional. Y el trayecto 3, puerto o aeropuerto del país del que compra hasta bodega o almacén del país del que compra. Los podría llamar también como están aquí. El primer trayecto son los costos en el país de origen o del exportador. ¿Sí? Todos los costos en los que se incurren en el país de origen o del exportador o del vendedor, como quieran llamárselo, los ubico en el trayecto número 1. Todos los costos durante el tránsito internacional, es decir, del puerto o aeropuerto de salida hasta el puerto o aeropuerto de llegada, eso es tránsito internacional, serían parte de el trayecto 2. Y todos los costos en el país de destino o del que compra, los ubicaría en el trayecto 3. En cada uno de los trayectos hay unos costos, ¿cierto? Aquí me estoy moviendo lo que sería la matriz de costo en el país de origen, hasta aquí. ¿Cuáles son los costos en los que habría que incurrir en el país del exportador? Bueno, el empaque de la mercancía, el embalaje de la mercancía, el marcado de la mercancía. Uno cree que el marcado de la mercancía es una cosa menor, pero es de lo más importante dentro de una exportación o una importación. Usted no puede coger una mercancía y agarrar un marcador, una hoja, escribir y pegársela a la caja. No. El marcado implica una serie de condiciones, por ejemplo, eh, para que la marca no se borre. Imagínense una mercancía viajando en todo un trayecto y a usted se le borra la marca y cuando llegue, ¿qué va a hacer con eso? Eh, Se conocen unos símbolos pictóricos. Estos son como no exponga el sol, como peligro, como hasta 4 unidades. Sí, esos son los símbolos pictóricos. Entonces, el marcado de una mercancía es un costo que se registra en el primer trayecto. El empaque, el embalaje de lo más importante. Se conoce como el embalaje todo lo que usted le hace a la mercancía para que llegue en adecuadas condiciones al destino final. Un mal embalaje, ¿sí? Pues hace que cuando la mercancía llegue al destino final, llegue de vuelta a nada. Embalar quiere decir ponerle plásticos, ponerle rellenaduras, ponerle cartón, ponerle... Sí, eso es embalar. La diferencia entre el empaque y el embalaje es que el empaque usted lo usa para la presentación del bien, para que se vea bonito. El embalaje para prepararlo para su viaje o su distribución, sobre todo en trayectos largos. Es distinto, hay gente que confunde esas dos cosas, ¿sí? Eso hace parte de los costos que van aquí en el país de origen. El cargue y el descargue, ayer lo decíamos, al camión que lo recoge en la bodega, esos son costos.
El transporte interno hasta el puerto de salida, esos son costos. El seguro, los gastos de documentación, eh, eh, el depósito en aduanas, todos esos son costos unitarios que usted los tiene que tener en cuenta aquí. Igual, en el tránsito internacional hay unos costos asociados a ese trayecto. Entonces, el seguro, ¿cierto? Internacional, el flete de la naviera, el cargue de la mercancía al buque y el descargue del buque a... Si usted omite alguno de estos costos, al momento de dar el precio, usted va perdiendo. Por eso el trabajo de quien costea tiene que ser, yo digo siempre, de relojero, detalle por detalle lo que cuesta. Si se equivoca, podría perder él o podría estar quitándole al otro. Y cuando el otro le pide la cotización, usted tiene que decirle en ese nivel de detalle cuánto cuesta la mercancía y además cuánto y cómo calcula cada uno de estos costos asociados hasta llegar con la mercancía al destino final. En la medida en que estos costos usted los calcule mal, por ejemplo, por encima le está dando un precio que no es, y al darle un precio que no es, la mercancía queda más cara y al quedar más cara probablemente no se la compren. Si se lo da más, si le da un costo menor, pues a lo mejor se la compren, pero usted estaría perdiendo. Entonces, aquí esa es una recomendación a quienes costean, coger esto y desmenuzarlo. ¿Cuáles son los costos en los que incurro? Hay unos costos indirectos, ¿no? Los contadores me están entendiendo seguramente más que los administradores. Es decir, yo tengo que tener en cuenta lo que vale la secretaria, lo que vale el arriendo de la oficina, lo que valen los servicios públicos. Todo eso son costos que los tengo que tener en cuenta. Si estoy vendiendo FOB, ¿se acuerdan que el Iconter FOB quiere decir que la mercancía se entrega a bordo del buque en el puerto de salida del que vende? En este caso me dicen Cartagena. Entonces, digamos, le cobro a mi cliente el costo de la mercancía, el porcentaje de utilidad, más todos estos costos unitarios en este trayecto. Si le voy a vender CIF, CIF, que es en el puerto de llegada o de destino, entonces tendría que incluirle todos estos del primer trayecto más todos estos del segundo trayecto. Y así, finalmente le cobro DDP, pues entonces el costo de la mercancía más todos estos trayectos. Queda claro, ¿no es cierto? Fíjense que aquí me dicen que los costos en el país de origen de transporte son terrestres, en el tránsito internacional son marítimos y luego en el país de destino son terrestres. Esta ruta del ejemplo que me dan aquí es una mercancía que sale de Bogotá, Ex-Work Bogotá, ahí queda la fábrica, va a Cartagena primero, en el país del vendedor, luego hace FOB Cartagena hasta el puerto de Nueva York, o sea que esta es una mercancía que viaja vía marítima entre el puerto de Cartagena y el puerto de Nueva York, y después en el país de destino hace una ruta terrestre entre Nueva York y Dallas. Este Dallas que está aquí seguro se le bajó a quien hizo el cuadro, pero esto acá debe ser DDP Dallas. Sí, ahí debe quedar la bodega del comprador. Y, insisto, lo que ustedes van a tener que hacer cuando estén en esto, si es que ya no están, es costear. Aquí vuelven y me lo muestran. Hay unos costos en el país del que vende, unos costos durante el tránsito
y unos costos en el país del que compra. Aquí se le quedó mucho también a quien hizo este cuadro. ¿Sí? Se le mochó el primer trayecto. Pero ya nosotros lo vamos entendiendo. ¿Qué es lo que me interesa? Y quise tomar este espacio para explicarles porque esto es lo que en realidad a ustedes les van a pedir. Por favor, costee. Y dependiendo del ICONTER, ya sabe que si le dicen FOB, no puede incluir sino los costos del país de origen. Porque la mercancía usted la entrega a bordo del buque en el puerto de salida, FOB. Ahí ya no pueden pecar. Si le dice costéeme hasta mi bodega, es decir, DDP, no le van a decir costéeme hasta mi bodega, eso no lo dicen. Di costéeme DDP, punto. Costéeme CIF, costéeme FOB, costéeme EXW. Entonces, si te dicen costéeme DDP, ya sabes que tienes que incluirle todos los costos unitarios en el trayecto 1, en el trayecto 2 y en el trayecto 3. Insisto, ahí ya no nos pueden coger descuidados. Y lo que les decía, existe una matriz de costos y tiempos en las que ustedes pueden presentar eso de manera elegante, ¿no? Coger una hoja y a mano. No, ustedes ya tienen una matriz a partir de hoy. Esa matriz la propone la UNTAD. Me gustaría que alguien me dijera rápidamente qué es la UNTAD. La UNTAD, pues yo sé que no, pero es una entidad, es un organismo internacional que trabaja por las operaciones internacionales, así como la Cámara de Comercio Internacional, así como la OMC, así como el Ministerio de Comercio, todas esas entidades de las que les hablé. A propósito, les sigo debiendo esa matriz. Les cuento que esa matriz se me ha extraviado, o sea, en donde colocamos los nombres y las entidades, no la he encontrado. Ahí ustedes, lo menos que podría hacer es volver a hacerla o exonerarlos de que hagan eso, pero no la encuentro. Hago ese paréntesis. Entonces, la UNTAD es un organismo internacional que también trabaja para facilitar los procesos. Ellos se inventaron esta matriz, mírenla, aquí. Esta matriz mide o calcula los costos y tiempos. ¿Por qué los tiempos? Porque es que cada uno de los procesos que yo requiero para ir llevando la mercancía hasta el destino final me toma un tiempo. Por ejemplo, el transporte entre Bogotá y Buenaventura y Cartagena, eso tiene un tiempo, 7 días. El transporte internacional entre Cartagena y Nueva York, eso tiene un tiempo, 6 días, no sé, estoy dando cálculos. El transporte entre el costo del país de destino y el importador, es decir, llevarlo hasta la bodega, 4 días. Entonces yo sé que tengo aquí 7 y 6, 13 y 4, 17. Luego, entonces yo no me podría comprometer a entregarle la mercancía al señor antes de 17 días. Entonces yo tengo que costear para saber cuánto le cobro, pero también tengo que medir los tiempos de cada eslabón de esta cadena para poder decirle cuándo le entrego. ¿Ves? Entonces cada uno de estos aspectos que incluyen el costeo requieren que usted calcule el valor y el tiempo. Y la matriz la aporta la UNTAD y tiene para los 3 modos de transporte. Entonces, el componente del costo número 1, costos y tiempos en el país del exportador. Mira que te pone solito el export. ¿Por qué te pone solito el export? Porque el export no es sino el valor o el costo de la mercancía que vas a vender. Entonces tú aquí pones costo del embarque en fábrica. ¿Sí? Luego viene el embalaje dentro de los costos directos. El embalaje, lo habíamos dicho, es preparar la mercancía para el viaje. El etiquetado y el marcado es un segundo factor de costo.
La unitarización o consolidación. Esto es coger varias cargas y ponerlas en una sola unidad. O sea, usted cuando va a hacer distribución física de mercancías, lo ideal es que no tenga 50 cajas sueltas, sino que esas 50 cajas las pueda colocar en unos pallets de a 5 cajas en sus pallets o en un container. Eso se llama unitarizar, es decir, coger cargas sueltas y ponerlas en una sola unidad. Eso tiene un costo, por ejemplo, el costo de las paletas o, por ejemplo, el alquiler del contenedor, ¿cierto? Otro costo de documentación. Otro costo, el manipuleo en el local del vendedor. Otro, el flete interno, el seguro interno, el almacenaje, los gastos aduaneros, los gastos bancarios y, digamos, si tiene algún agente que le está sirviendo de intermediario, el costo de la gente. Estos son los costos directos, ¿sí? En el país de el que está vendiendo. O sea que si usted va a vender EXW en la bodega, pues no tendría que tener en cuenta estos costos, porque usted le va a entregar al señor la mercancía para que de ahí en adelante él haga lo demás. Él tiene que embalar, él tiene que hacer marcar, él tiene que hacer unitarizar y así sucesivamente. Luego, entonces, si usted le vende aquí, el valor, pues es el costo de la mercancía vendida y la utilidad. Y el tiempo, pues lo que demore en fabricar esa mercancía. Si le va a vender FOB, que es acá, míralo, total FOB, entonces tienes que incluir todos estos costos que estamos mostrando aquí, más los costos indirectos, que son los administrativos, eh, y el capital inutilizado, es decir, aquel dinero que de alguna manera, eh, digamos, no usó en el proceso y tuvo ahí un costo de oportunidad. Digamos que esa es una circunstancia que los contadores, nosotros los economistas también, pues medimos muy bien. Es decir, el costo de oportunidad del dinero es lo que yo hubiera ganado si en lugar de haber usado esa plata en esto, la hubiera usado en otra cosa. En lugar de haberme dedicado a exportar y a ganarme 10 pesos, si hubiera más bien apostado esa plata y me hubiera ganado 20 pesos, el costo de oportunidad de haber exportado y no apostado es de 10. Entonces, esto es un elemento muy sutil que usted lo tiene que calcular, ¿sí? Digamos, el destino diferente que le dio al capital. Después de sumar todo esto, tienes el costo FOB en el país del exportador. Y ahí te vas yendo, ¿cierto? En el tránsito internacional, igual. Todos los costos de la primera matriz más los costos en el tránsito. Entonces, el manipuleo del embarque, el flete, el seguro, el manipuleo del desembarque, los agentes. Y ahí estarías costeando la mercancía en condiciones C y F. Si yo lo miro acá, me gusta mucho mostrar esta imagen porque lo ubica uno. C y F me están diciendo que son todos los costos en el país del exportador más todos los costos en el tránsito internacional. Mira, aquí me muestran C y F. ¿Sí? Aquí en el punto del puerto de llegada. Ahí digo yo que tengo una mercancía vendida en condiciones C y F. Y el cuadro número 3 son los costos y tiempo en el país del importador. ¿Sí? Está el almacenaje porque la mercancía una vez se desembarca, mientras sufre el proceso de nacionalización, yo la tengo que guardar en un depósito. El flete interno en el país de destino, es decir, del puerto de llegada hasta la bodega del que está comprando, el seguro, la documentación, los aranceles, fíjate.
las comisiones bancarias, los agentes. Al final, entonces, yo tengo un costo DDP. Todo incluido hasta entregarle al comprador las mercancías en su bodega. Es lo que al final me dé. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer que por práctica, si me pedían Ex-Work, a mí me pueden decir, costéeme Ex-Work? Pues yo sé que me podría omitir todo este trabajo, pero es mejor que lo tenga por si el cliente cambia de opinión. Si de pronto él me dice, bueno, no Ex-Work, sino SIF, entonces ya yo lo tengo calculado. Tengo que devolverme a hacer cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que eso en general, eh, para no llenarlos de más información, esa no es la idea de esta charla. Hay un curso que se llama así, Logística Internacional o Distribución Física Internacional, en donde se puede entrar más en detalle. ¿Es claro? ¿Hay alguna pregunta? Hola. No, profe, yo creo que no hay preguntas. Bueno, por lo menos tienen ya el mensaje. Em, y como les digo, siempre hay instituciones que están allí preparadas para asesorar, para aclarar, para ayudar, porque para el país, que los exportadores y que los importadores también hagan las cosas bien y tengan claridad, eso es importante. Entonces hay mucho material, bastante. Esto mismo yo lo podría trasladar con este ejercicio. Este es un taller para calcular el precio de una exportación. Entonces a usted le dicen que Corona, esa es una empresa, Sodimac, va a exportar desde Colombia a México 3 contenedores de 20 toneladas métricas. Ese es el más pequeño, que tienen 2.700 bultos de pisos cerámicos. Entonces, una empresa de Colombia vende a una empresa de México unos pisos cerámicos que tienen un valor de 450.000 pesos cada bulto. Estamos diciendo que son 2.700 bultos. ¿Sí? Se van a enviar desde Colombia hasta México. Viajan en 3 contenedores de 20 toneladas. Para llegar a Cartagena, porque esta es una empresa que está en Bogotá, se contratan 3 camiones. Un camión por cada contenedor. Acuérdense de esos trucks que llevan ese contenedor, 3 de esos. Uno por cada contenedor. ¿Qué le cobra? 7.200.000 por el viaje. Este dato es para calcular el transporte interno, el valor del flete. Cada saco en polipropileno, el saco debidamente marcado tiene un costo de 15.000 pesos. Es decir, los pisos cerámicos van a ir empacados en sacos, pero esos sacos tienen que ser marcados. Entonces, la gente de Sodimac no produce sacos, pero sí se lo compra a el que lo fabrica y el señor se lo vende ya debidamente marcado, con los logos, con los símbolos pictóricos, con la pintura indeleble para que el agua no la borre, en 15.000 pesos. Estamos diciendo que son 2.700 bultos. Y me están diciendo que cada saco, ¿sí? O cada bulto, el marcado en el material polipropileno vale 15.000. Cada contenedor es alquilado en 1.500, 1.500.000 pesos. Los gastos de documentación en el país de origen, es decir, todo el tema de certificados vistos buenos,
equivalen a $10 y en el país de destino a $20. El seguro de la carga, hoy en día nadie comete el error de mover una carga sin asegurarla, cuesta $15 por cada trayecto, es decir, 15 desde la bodega del que vende hasta Cartagena, 15 desde Cartagena hasta Nueva York y 15 desde Nueva York hasta Dallas. El transporte entre el puerto de Cartagena y el puerto de Manzanillo, ese es el transporte internacional, cuesta 1.600.000 por cada contenedor, pesos, ¿no? Miren que algunos valores están en pesos y otros están en dólares. Eso es lo que quiere decir que los que están en pesos, usted los tiene que convertir a dólares usando la tasa de cambio. Si quiere poner pues todo en dólares. El transporte interno desde el puerto de Manzanillo hasta Ciudad de Guadalajara, eso es en el tercer trayecto, tiene un costo de $450 por cada contenedor. El tipo de cambio a utilizar es el publicado por el Banco de la República el último día hábil de la semana anterior al que se hace la operación, 24 de febrero del 2020. Con esta información elabore el gráfico. ¿A qué le llamo yo gráfico? Yo les sugiero mucho a mis estudiantes que hagan siempre esto. ¿Sí? Mire, es prácticamente una cosa de dummies. Pero cuando yo hago el gráfico y pinto en dónde está el país de origen, en dónde está el puerto, y si quiere le voy poniendo convenciones. Entonces yo aquí podría colocar transporte interno Bogotá-Cartagena y aquí puedo colocar el precio. ¿Sí? Es decir, los gráficos son muy importantes. Hay gente que es mucho más, digamos, hábil en leer la información en un gráfico que leerse una o dos páginas. Entonces usted en un gráfico puede colocar toda la información que necesite, toda, transporte internacional. Entonces aquí colocas flete interno tanto, seguro interno tanto, manipuleo tanto de subida, manipuleo de llegada tanto. Es como si lo colocaras acá, ¿sí? Estamos diciendo que el transporte interno o el flete interno Bogotá-Cartagena vale tanto por cada contenedor. Entonces yo le voy a poner aquí el valor y cuántos días dura. Aquí los días. Y todos estos factores de costos les puedo dar el mismo tratamiento. De tal manera que al final de mi matriz yo tenga el total del costo y el total de día. Esa fila le faltó aquí al cuadro. Costo total, tanto. Número de días, tanto. Y con base en eso es con lo que yo me puedo sentar a negociar. Y una vez haya firmado, eso es lo que va al contrato de venta internacional que les mostré ayer. Es decir, que este cuadro es el soporte del contrato para menos discrepancias. Entonces, yo siempre, hagan un cuadro, hagan un gráfico bien chévere que les permita ubicarse. ¿Sí? Entonces, volviendo al caso, con esta información, elabora el gráfico completo y calcula el precio de exportación para los Iconters DAT, EXW, CIF, CFR, DDP y FOB. Este DAT desapareció, ¿no? En la modificación. Esto no son Iconter 2020. Porque DAT en los Iconter 2020 desapareció, ese lo eliminaron. Entonces, este taller es de hace algún tiempo. Por eso, solamente estos 5 Iconters. ¿Cuáles son los Iconters? Yo les dije ayer, más usados. El EXW, porque el vendedor entrega en su bodega y se despacha.
El CIF, porque el vendedor entrega en el puerto de destino del que compra. Entonces ese es muy chévere para el comprador porque le traen la mercancía hasta su país en su puerto. El DDP, muy chévere para el comprador porque le entregan la mercancía en su bodega. Todo el esfuerzo lo hace el vendedor. Y el FOB también es muy usado porque el vendedor entrega la mercancía en el puerto de su país. Es decir, no tiene que ver ni con tránsito internacional ni con operaciones en el país del que está comprando. Entonces, ustedes van a encontrar que casi siempre las facturas de compra de venta están expresadas casi siempre cuando se está exportando en FOB y cuando se está importando en CIF. ¿Sí? Cuando estoy exportando y utilizo FOB es porque yo entrego en mi puerto. Cuando estoy importando y utilizo CIF es porque a mí me entregan en mi puerto. Entonces yo, con base en esta información, voy a diligenciar esta matriz. ¿Sí? Y empiezo. Entonces lo primero es el costo del embalaje. ¿Cierto? Bueno, son las 10:55. Es el costo del embalaje. El embalaje, dijimos, que era todo lo que implicaba la preparación de la mercancía para garantizar que llegue bien. Entonces, a usted le entregan esos pisos cerámicos. eh, eh, por fortuna, es una mercancía que no requiere mucho embalaje. Ahí es importante decirles que el embalaje siempre va a depender de las características de la mercancía. Es decir, preparar una mercancía para el viaje requiere más o menos embalaje dependiendo de la característica. Por ejemplo, si yo fuera a exportar carros, pues los carros tienen que tener unas condiciones de preparación de mucho cuidado. Normalmente los llevan solitos, los llevan ya en su furgón montado para que de ahí salgan sin necesidad de más cosas, ¿sí? Si yo voy a exportar ropa, pues tiene que tener un embalaje apropiado, que no se moje, que no se contamine con otras cargas, etc. Entonces, dependiendo de las características, así mismo es el embalaje. Si voy a llevar varillas de hierro, eso no necesita ningún tipo de preparación. Tengo que garantizar que eso no dañe otras cargas. El etiquetado y el marcado. Este embalaje no lo vamos a tener en cuenta en el cálculo. ¿Por qué? Porque aquí en el ejercicio no me hablan nada del embalaje. ¿Sí? ¿Por qué? Pues entonces debe ser porque los pisos pues no requieren mayor gasto en embalaje. Entonces en el ejercicio, fíjate, no me dicen nada del embalaje. Entonces como no me dicen nada, pues yo sencillamente trabajo con la información que tengo y aquí le pondría valor. Yo, por ejemplo, le pondría, si estuviera yo haciendo el ejercicio, diría aquí no aplica. Etiquetado y marcado. Ah, del marcado sí me dicen que cada saco de polipropileno debidamente marcado en el que se empaca la mercancía cuesta 15,000 pesos. Entonces yo voy a multiplicar, alguien que me ayude ahí, 2,700 bultos por 15,000. ¿Cuánto me da eso? 40.500.000 pesos. Es correcto. Entonces yo aquí donde dice marcado, escribo valor 40,500,000 pesos. ¿Cuánto se me demora el tipo marcándome eso? Él me va a decir, mire, don Yamil, yo le tengo esos sacos marcados en 3 días. Entonces yo escribo aquí 3 días. La unitarización. Dijimos que unitarizar una carga era cogerla, está suelta, y ponerla en una sola unidad. Los contenedores son la forma más utilizada de unitarizar.
También se usan los pallets o las estivas. Usted puede coger, por ejemplo, 10 bultos, son 2.700, y de a 10 en estivas. Las estivas son importantes porque usted puede mover la carga más fácil. ¿Sí? Le da mayor rapidez al proceso de desembarque. Usted no coge saco por saco, sino que pallet de 10. Y si es un contenedor, pues con mayor razón. Entonces, cuando me dicen aquí la unitarización, yo les estoy dando demasiada información porque esto no, pasa que uno también se emociona. Pues estas cosas que le estoy diciendo, pues ese detalle ustedes no tendrían por qué saberlo en esta fundamentación. Pero bueno, ahí vamos. La unitarización, entonces, es poner los 2.700 en contenedores. Y me están diciendo que yo uso 3 contenedores. ¿Sí? Contenedores de 20 toneladas. O sea que si son 2.700 bultos dividido 3, ¿cuánto me daría por cada contenedor? 90, 900. 900. Entonces en cada contenedor yo puedo poner 900 bultos. Y me dicen que cada contenedor, el alquiler, pues nadie compra un coso de esos. El alquiler es de 1.500, 1.500.000. Entonces yo vuelvo a mi cuadro acá y digo aquí, unitarización o consolidación también se llama. 4.500.000. ¿Sí? ¿Y cuánto se demora? Me van a decir, mire, eso se demora 2 horas, 3 horas. Y aquí coloco el tiempo. Documentación, es decir, son todos los permisos, los vistos buenos previos que yo tendría que hacer para sacar la mercancía. Como el ejercicio no me dice nada de eso, o sí me dice mentira. Me dicen acá que los gastos de documentación en el país de origen equivalen a $10. Entonces yo uso el tipo de cambio, ya lo había buscado por acá, ¿sí? Y multiplico 10 por ese tipo de cambio. Y eso me da el costo de la documentación y la pongo aquí. Todo lo estoy manejando en pesos, ¿no? Y la pongo aquí. ¿Y cuánto me demoran esos documentos? No sé, usted debe averiguar y colocar ese tiempo aquí. Ah, el certificado me lo dan de inmediato. O el certificado se demora 3 días, supongamos. Bueno, esto es material cerámico. Estamos exportando químicos. Ojo que los gastos de documentación, los permisos, los entregan otras entidades. Y los debo consultar. Si yo consulto y me dicen que no necesito permiso, entonces pues más fácil todavía. Pero se supone que yo debería saber cuáles son los gastos en documentación y los escribo acá. El manipuleo en el local para la exportación, es decir, lo que implica sacar la mercancía de la bodega, subirla al carro y después bajarla en el puerto. Qué sé yo. A veces en el flete interno, esto también es importante, yo puedo incluir el manipuleo, es decir, yo negocio con el transportador para que él lleve las condiciones para subir y descargar la mercancía. En ese caso, el manipuleo en el local de la exportación, yo lo tendría incluido dentro del flete interno. Eso también hace parte de la negociación que yo hago. Supongamos eso, entonces aquí pondría manipuleo local, no aplica y lo incluiría dentro del flete. ¿Cuánto es el valor del flete? Vuelvo a mi ejercicio, me dicen que el transporte entre, a ver, esto es entre Bogotá y Cartagena. Este es el puerto de Cartagena y el puerto de Manzanillo, ese no es. Me dicen que para llegar a Cartagena se contratan 3 camiones y cada camión cobra 7.200.000. Increíble, pero es cierto, ¿no? En Colombia es más costoso llevar un contenedor desde Bogotá a Cartagena que desde Cartagena a
alguno de los puertos. Es tremendamente oneroso transportar carga dentro del país. 7.200.000 por cada camión, son 3. ¿Eso me da cuánto? Y lo coloco aquí donde dice flete interno. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Hola. Como 21.600. ¿Sí? Listo. Ese es el valor del flete interno. ¿Y cuántos días demora un camión en promedio de llegar de Bogotá a Cartagena? 4. Por ahí Digamos, 4 días. por ahí 4 días. Entonces le pongo aquí tiempo 4 días. ¿Sí? ¿Por qué tanto tiempo, profe? Es que aquí de Bogotá a Cartagena. Son Sí. 16 horas, pero el problema es que muy pesados, entonces no vienen con alta velocidad, vienen a muy baja velocidad porque los carros vienen pesados. Ujú, ujú. Y además de eso, usted puede encontrar el tema de las básculas, usted podría encontrar retenes, usted podría encontrar piratas que quieren quedarse con la mercancía. Es Digamos un que riesgo pues, muy alto, ¿no? Es un riesgo claro, altísimo por la altísimo. inseguridad. Por eso es que usted tiene que asegurar esa mercancía. De flete interno, tanto y tantos días. Pues el transportador le dirá, sin imprevistos, póngale 5 días. El seguro interno, aquí está calculado, me dicen que hay que pagar $15 por cada trayecto. El seguro de la carga cuesta 15 por cada trayecto. Como estoy costeando el primer trayecto, entonces aquí coloco $15. ¿Sí? Estoy en el país del vendedor. Mire que acá en el país del comprador, en el tránsito internacional, ¿sí? También hay un seguro. Velo acá. Aquí volvería a colocar esos 15. Y en el país de destino, aquí también hay un seguro. Míralo acá. Entonces aquí me dicen en el ejercicio que el seguro de la carga cuesta 15 por cada trayecto. Entonces yo en el cuadro, el primer trayecto, escribo 15 acá. $15, ¿no? Pero como estoy manejando una matriz en pesos colombianos, tengo que calcular o convertir de acuerdo con el tipo de cambio que me dijeron. El almacenaje. El almacenaje es la operación que consiste en que yo llego al puerto y mientras mi mercancía es embarcada, yo tengo que tenerla en un depósito para todo lo que sea pertinente. Los trámites aduaneros, las inspecciones, las revisiones, mientras llega el buque. Entonces yo puedo calcular que si el buque llega el martes de la próxima semana, hoy es jueves, sí, ya yo tengo eso previamente establecido. El buque tiene clara su bitácora y me dice, mire, yo en Cartagena, yo salgo de, no sé, un puerto en los Estados Unidos y hago un recorrido primero por este, luego por este, y en Cartagena, normalmente ellos vienen bajando y van arrimando en distintos puertos y le dice, en Cartagena tengo estimado estar el día martes. Entonces usted se va con su carga desde el jueves. Luego entonces eso va a estar en el depósito jueves, perdón, sí, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, son 5 días. ¿Cuánto te cobra el depósito por 5 días? Tanto. Lo colocas aquí. En el ejercicio no me están dando ese dato. ¿Sí? Porque de todas maneras es un ejercicio de aula. Pero en la práctica es totalmente arriesgado mover una mercancía sin asegurarla. Como no me están diciendo, entonces yo en mi cuadro coloco, no aplica. El almacenaje no aplica, los gastos aduaneros podrían ser
iguales a los gastos de documentación. Podrían ser distintos. A veces estos, documentación y aquí aduaneros son los mismos. Normalmente estos aduaneros son si tengo que pagar algún arancel. Esto de documentación es los permisos, los vistos buenos. Estos aduaneros es, por ejemplo, si me cobran algún arancel. En las exportaciones es poco probable. Los bancarios, si yo utilicé un banco para que, no sé, me hiciera algún trámite, me cobrara alguna comisión. La idea es que usted, niñas, no descuiden ningún costo aquí, porque el que ustedes descuiden, van perdiendo. Profe, Sí, perdón, buenos días. Sí. hola. Con relación a eso también, por ejemplo, sé que hay que hacer unos reportes, por ejemplo, si hay una carta de crédito y que hay que hacer unos reportes al Banco de la República, eso me parece importantísimo porque hay gente que hace la importación y toda esa cuestión y a eso no le pone tanto interés y esas Claro. sanciones son muy gravosas. Claro, claro, es cierto, es cierto. A veces en el pago, bien sea que usted reciba o haga, intervienen los bancos y los bancos cobran unas comisiones. Esas comisiones las tienes que incluir aquí porque si las dejas por fuera, ahí vas perdiendo. Total costos directos. Te va a dar aquí. Y el tiempo. Total tiempo, yo lo escribiría aquí, que es la suma de los días de cada proceso. Los costos indirectos, fíjate, 1.2 dentro de los costos en el país son los administrativos. Muchas veces yo no incluyo el costo de las llamadas, el costo de la secretaria, el costo de los faxes, el costo del mensajero, y resulta que eso lo tengo que cargar a la operación. Y si tengo, insisto, algún deterioro, alguna pérdida financiera por un capital que no usé o utilicé en otra cosa, cuando me daba mejor resultado, pues hay quienes lo calculan. Insisto, si yo en lugar de irme a manejar mi taxi, este es un ejemplo distinto, un domingo, decido irme a cine con mi esposa. El costo de haberme ido a cine con mi esposa no es lo que me gasté en el cine. Es lo que dejé de ganarme por no haber manejado el taxi. Financieramente eso tiene un sentido. Saco los costos y luego voy al transporte internacional. ¿Listo? Este es el primer trayecto. Espero que me estén comprendiendo. Insisto, es mucha información, pero espero que me estén comprendiendo. Costean el primer trayecto. Si les preguntaran por el valor FOB, lo tendrían ya aquí. Si les preguntaran por el valor EXW, lo tendrían ya aquí. Es decir, de este ejercicio ya tendrían los dos primeros y con tercer con este primer cuadro. Siguen en su ejercicio y van a costear el trayecto número 2, que es el tránsito internacional. Es decir, desde el puerto hasta el otro puerto. Y ahí también les dan la opción de costear. Manipuleo del embarque. Es decir, subir la mercancía al buque. El flete internacional. ¿Por qué es importante el manipuleo? Porque a veces en los puertos, allá hay unos operadores que te cobran la hora de la grúa. Subir 10, 20 contenedores a un buque necesita una grúa. A eso le llaman el manipuleo. Y en el desembarque lo contrario, ¿no? Lo que te cobran por bajar la mercancía. Si no lo pones en tu matriz y no lo incluyes dentro del costo, vas perdiendo. Igual a lo que les comentaba en el flete interno. Es posible que la naviera pues, tenga sus propias grúas
A veces hay buques que viajan con su propia grúa y ellos suban, pero todo eso es lo que yo averiguo cuando estoy cotizando los servicios. Dentro del trayecto internacional está el seguro, están los agentes. Normalmente el empresario, la empresa, no hace estos trámites directamente. ¿Por qué? Porque hay gente especializada. Entonces usted, en lugar de tener unas personas pagándoles un salario para que hagan esto, usted esto lo contrata con un agente que le cobra más barato y es mucho más idóneo. Entonces hay que costear lo que te cobra la sociedad de intermediación o qué sé yo, el agente marítimo, etcétera. Y tienes los costos. O sea que aquí tendrías el valor CIF de la mercancía, que es costos del cuadro 1 más costos del cuadro 2, que es mercancía puesta en el puerto de destino. Y haces luego lo mismo. Bueno, aquí hay unos recargos en el transporte utilizado, pues no vamos a meternos con esto. Y luego el cuadro número 3, que son los costos allá, lo mismo. Insisto, esta es una matriz que diseñó la UNCTAD. La UNCTAD es un organismo que pertenece a la ONU. Es como el brazo que se encarga del tema del comercio internacional de la Organización de Naciones Unidas. Aportan esto para las empresas porque saben que con esto les va a quedar más fácil. ¿Ves? Es un aporte chiquitico de un organismo internacional para facilitar el comercio. Esto es lo que hacen todos. Y seguramente tienen capacitaciones y tienen muchas cosas. Usted puede escribirles, decirles, señores de la Junta, yo estoy interesado en un curso sobre la matriz de, a lo mejor lo hacen, la invitan y ahí lo tiene, ¿listo? Aquí está la lista de chequeo. No vamos a detenernos aquí y ahí termina el documento. Tienen este ejercicio casi elaborado. La idea es que lo terminemos. ¿Sí? En estos 40 minutos que falta. Pueden hacerlo en parejitas con las que han venido trabajando o pues como les parezca mejor. Pero no es nada dispendioso. Aquí vimos que es cuestión de aplicar. Yo les voy a colgar en el WhatsApp rápidamente el documento de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde están los 3 cuadros para que se guíen. Ustedes pueden hacer su propio Excel, ¿sí? O pueden, no sé. ¿Es claro? ¿Listo? Esto es lo que tienen que hacer cuando ya estén en la vida real, cuando les pidan una cotización de acuerdo con el ICONTER. Pues mañana continuamos con el tema que teníamos para hoy, pero esto me parece de la mayor importancia para ustedes, que por lo menos les quede medianamente claro. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, gracias. Bueno, usen este ratico, pues, que queda para terminar este ejercicio. Yo les coloco en el WhatsApp en 2 minuticos, 3 minuticos, toman un café, mientras yo les coloco esto en el WhatsApp. Evalúen al docente. Ya ustedes saben que hay un link para evaluar. La evaluación del docente, yo creo que ya se los han explicado, es importante por los procesos de acreditación de la universidad. A los pares, cuando van a revisar registros, les encanta mirar la evaluación de los estudiantes para ver qué dijeron y qué hizo la universidad. Y ustedes saben que a quien más le interesa que la universidad tenga registros de sus programas, acreditación, es a ustedes. No es lo mismo graduarse de un programa que está acreditado o uno que no está acreditado. Entonces evalúen a todos los profesores
y digan lo que ustedes piensan. Porque eso lo piden los pares. Les gusta pedir esa evaluación. Entonces decirle a un par, no, no tenemos la evaluación, eso es un punto negativo dentro de la visita de acreditación. Y eso pues va a depender de ustedes. Entonces, yo no sé si se los han explicado en esa realidad, pero es importante que evalúen. ¿Listo? A todo el mundo. Listo, pues. Gracias, profe. Buen día. Un abrazo para todas. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Igualmente. Chao. Igual, Igual yo sigo atento aquí, ¿no? Cualquier duda que tengan con el ejercicio. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, profe.